usted le usurparon su identidad. Sí, me usurparon mi identidad. Para narrar esta historia nos debemos remontar hace 10 años atrás. Exactamente al 17 de noviembre, fecha en la cual Felicinda Palma se acercó a la PDI para constatar el robo de un PlayStation. Pasó gélidos minutos en espera mientras verificaban su identidad y entonces ocurrió lo que nunca imaginó. Llegué a la PDI, interpuse la denuncia y el inspector de investigaciones me pide el carnet para ingresarla. Y cuando le paso el carnet y mira la pantalla, encontré raro, porque me miraba y miraba el carnet. Entonces va y me dice que yo no me podía retirar del lugar porque tenía una condena pendiente. Cuando a las 3 de la tarde me dice que yo quedaba detenida por receptación. En ese momento yo me puse a llorar. Mi hijo menor, que tenía 7 años también. Mi hija, que estaba ahí, pues ella trató de aguantarse por mi hijo porque ella iba a tener que quedarse con él. Lo único que pensaba es matarme. O sea, no hallaba qué era esto si yo quedaba detenida. Felicinda no lo sabía y con justa razón. Nunca en su vida había estado involucrada en algún delito. La detención en su contra le cayó como un balde de agua fría. Desde la cárcel de mujeres de San Miguel fue a parar a Illapel, en donde la condenaron a 30 días de prisión. Salí en libertad, pero salí condenada. O sea, la condena estaba. ¿Nunca la cumplió? No la cumplí. Pero los días que estuve y todo lo que pasé, me hicieron perder muchos años de mi vida, porque yo seguí un año después que salí en libertad, un año luchando porque esto se supiera, que poder limpiar mi antecedente. O sea, dejé a mi hijo solo, yo no me dediqué a estar con él. Mi hija lo cuidó, mi hija lo llevaba al colegio. Yo me levantaba y era fiscalía, juzgado, era todas las mañanas lo mismo. Al salir en libertad, la víctima no solo demandó a su hermana, que en 2009 fue condenada por usurpación de identidad, sino que también al Estado de Chile, debido a los errores cometidos por el Ministerio Público al no verificar correctamente quién era ella. Yo demandé al Estado después que yo fui absuelta en el 2011, que yo no tenía culpa, que fue el papel que me entregaron, y con ese papel yo pude demandar por daño y perjuicio, por una indemnización. Injusticia que, reflejada en cifras, nos arroja que los inocentes en prisión preventiva aumentaron un 12% en el 2018. De acuerdo con datos de la Defensoría Penal Pública, los casos pasaron de 2.800 a 3.153. Durante ese mismo año, el 6% de los 29.565 imputados que recibieron la medida cautelar finalmente salieron libres sin cargos en su contra. En la última década, según estos números, las prisiones preventivas aumentaron en un 40,7% y las situaciones en las cuales fueron aplicadas a personas inocentes creció en un 90%. Yo digo, cuando yo supe de la persona que estuvo conmigo, cuando se dio a conocer este caso de la persona que estuvo 80 días preso, o sea, le digo yo, ¿qué le esperó a él si los míos fueron 3 días y fue eterno? Y para él que fueron 80 días. Realidad que supera la ficción, que lleva muchas veces a pagar justos por pecadores. Y es que el daño provocado es una herida que nunca dejará de sangrar. Sentimientos tremendamente complejos debe haber sentido nuestra invitada Felicinda Palma, esta mujer que fue encarcelada injustamente y que hoy día nos acompaña, no solo por sentir que no habías hecho nada, habías llegado a denunciar un robo y terminas tú siendo la detenida, sino además que quien sí cometió ese delito fue tu hermana, o sea, la traición es doble. ¿Cómo estás, Felicinda? Ahora bien, saliendo adelante de todo lo que pasó. Esperar tantos años para que se hiciera justicia por lo que había pasado.
¿Por qué no nos cuentas qué pasó ese día que tú te das cuenta que tu hermana te había robado el PlayStation? Yo hablé con ella, le dije que me lo entregara. Que me lo entregara, si no yo iba a ir la iba a denunciar. Y ella me dijo que lo hiciera. ¿Así? Así. Fría. Sí, que lo hiciera. ¿Hiciste la denuncia? Fui a hacer la denuncia a investigaciones y cuando el inspector me pide mi carnet de identidad, me dice para ingresarlo, me quedó mirando y me dice, usted no se puede retirar del lugar. Y yo le digo, ¿pero por qué? Me dice porque tiene una orden de detención pendiente. ¿Y tú nunca has tenido un problema con la justicia? Nada. Nunca. Pero, Felicienta, perdón para entender, cuando tu hermana te dice, vas a ir a acusarme a las policías, anda nomás. Es porque ella sabía que iba a pasar esto. Yo creo que no sabía que iba a pasar esto. Yo creo que ella sabía que no había hurto entre familias. Ya. Entonces que no le iba a pasar nada. Ok, y cuando te dicen que tú tienes una orden de detención pendiente, ¿te toman detenida y te pasan a una formalización? ¿Cómo sucedió? No, yo en ese momento me dicen que tengo que esperar hasta las 3 de la tarde porque iban a averiguar si seguía pendiente. Ya. Lo que me dijo que esperara con mis hijos ahí mismo sin salir del recinto. ¿Qué pasaba por tu cabeza? Me daba miedo. Me daba miedo pensar que... Pero tú en algún momento, cuando pasa esta situación, ¿te imaginaste a tu hermana detrás de ella que hubiese usurpado tu identidad o pensaste que era un error administrativo del sistema? Pensé, de primera me reí porque pensé que era una broma. Pero después cuando él me dice que no, que yo quedaba detenida, ahí ya dije, no, tiene que estar ella aquí metida. Porque en el año 2001 también ella había caído detenida en la cárcel de mujeres. Se puso mi nombre. ¿Y nunca nadie le pidió el carnet de identidad a tu hermana? Nadie. Ella dijo que se llamaba... Para comprobar que Felicinda. ella no era Felicinda. No, ella solamente dio mi nombre y mi RUT. Pero, sin ningún documento de por medio. Sin nada. Carabineros la tomó detenida y ella dio los antecedentes y quedó detenida y pasó a control de detención. Como Felicinda Palma. Como Felicinda Palma. Siendo que ella llegó a juzgado al otro día y también sin tomarle huellas, sin pedirle carnet de identidad, nada. Pasé a juzgado, o sea, pasó a juzgado con mi nombre y mi... O sea, en todas las instancias, ella quedó como Felicinda Palma con tu RUT, con tu nombre, pero no le pidieron nunca un documento. O sea, Felicinda, o sea, tú hizo todo lo que ella había hecho para el sistema. Sí. Tú te vas a la cárcel. ¿En qué momento esto se logra solucionar? ¿Cómo tuviste que contratar un abogado, una abogada? ¿Qué pasó? Yo, después que salí, la abogada me dijo que yo tenía que interponer una denuncia por usurpación de nombre. Ya. Porque no podía, mientras estaba condenada, mientras estaba presa, cuando pasé a control de detención en el juzgado de Illapel, yo no podía nombrar la usurpación de nombre. Porque yo podía quedar detenida hasta que fuera encontrada la persona. Y después que salí, como la abogada me dijo que pusiera una denuncia por usurpación de nombre, me fui a la fiscalía. Ya. Puse la denuncia y empecé a juntar papeles. Fui a distintos lugares, me encontré en la fiscalía con un papel que sale, que no una sola vez ella usó mi nombre. En varias oportunidades. La Juli te preguntaba por estos días, este tiempo que estuviste en la cárcel. ¿Cuánto fue en total y qué viviste y cómo fue esa experiencia? Yo estuve 3 días detenida. Fue como que no pasaba nunca los días. Yo quería matarme. ¿Lo pensaste seriamente? Se lo dije a la gendarme. ¿Qué le dijiste puntualmente? Que si yo quedaba detenida yo me iba a matar. Porque yo tenía mis hijos. Tenía a mi hijo de 7 años y mi hija de 17, que habían quedado solos. Y ¿Y tú no ibas a pagar por algo? Yo dije que no iba a pagar por algo que yo no había hecho, que no tenía por qué. Entonces tenía rabia por la justicia. ¿Por qué no habían investigado? Porque no me creyeron. Claro. ¿En qué cárcel estuviste? Estuve en el COP, en Vicuña Maquena, y a las 12 de la noche me sacaron a Illapel, en comisión, en un carro con puros hombres. Y cuando llegas a Illapel, te encuentras con tu abogada defensora. ¿Qué es lo que ella te aconseja?
me dice que yo le comento a la gendarme lo que me pasó y por qué había pasado. Yo le dije que no tenía que ver y ella ella te creyó. Ella me creyó. Que eso es clave en esto. Ella me creyó. Yo le comenté y me creyó. Y me dijo que solamente respondiera a lo que me preguntaba la jueza, que diera mis datos, que no hablara de la usurpación de nombre, porque si yo hablaba de eso, yo iba a quedar detenida hasta que la persona fuera encontrada. Y ahí hasta iba a poder... que encontraran a tu hermana. Claro. Iba a ser peor para ti. Claro. Habría quedado meses. O sea, aceptaste entonces y después te preocupaste del tema de la identidad. Claro. ¿Y en algún momento alguien dudó de ti? Porque también no solamente la justicia, sino que también tu entorno, familia, amigos. ¿Alguien dudó en algún momento de ti? ¿O siempre creyeron? Siempre creyeron, porque yo tuve a mi hermano mayor cerca. Y él habló con la investigación y le dijo que yo no tenía nada que ver, porque ellos sabían cómo era yo. Yo siempre he sido una persona intachable. Yo jamás he tenido problemas. ¿Pero por qué? Porque hay una parte que nos estamos saltando. En alguna parte quedó un fichero con las dactilares de ella. Y era tan sencillo como cotejar las dactilares de ella con las suyas. Es que a ella no le tomaron huellas. Imposible, porque cuando entra a un proceso judicial que termina en cárcel no se puede hacer eso. Pero cuando ella fue detenida no le tomaron huellas. Sí, es tremendo. Es tremendo, es todo mal. Es que es increíble, o sea, no puede ser, po. Fíjate que en el comercial Felicinda nos contaba que... ¿Por qué cae Felicinda? Porque la condena que había recibido la hermana, usando su nombre y su RUT, era de una firma. Ni siquiera la habían mandado a la cárcel. Tenía que firmar. Y no pero no cumplió con eso. La hermana no firmó. Y ahí se decreta la orden de detención contra estas Felicinda Palma, que corresponde a tu persona. Entonces... es una cadena de situaciones de errores tremendas. Anormales, por donde las mires. Es que yo creo que ahí el error fundamental y lo injusto y nos hace sentir súper vulnerables es como nadie en ninguna de las detenciones, porque tu hermana no tuvo una detención, tuvo varias, le pidió el carnet de identidad, le exigió el carnet de identidad, si ya no andaba con el carnet, le creyeron de buena fe que se llamaba Felicinda. De buena fe le creyeron que era el RUT de esta Felicinda. Y hay un doble traición de alguna manera. Uno se siente traicionado por el sistema y segundo, por un familiar tan cercano como tu hermana. Nosotros en algún momento te preguntamos, ¿son parecidas físicamente? No nos parecemos. Ni físicamente parecía, no hay manera de confundirse. Que alguien... No hay manera de confundirse. Felicinda, de hecho, tú comentabas que cuando tu hermana se hace pasar por ti, con el simple gesto de decir, me llamo Felicinda. Claro. Y da tu fecha de nacimiento y cuántos años tiene y da los años de ella que ni siquiera coinciden, o sea... Ella es 2 años menor. Exacto, o sea, nadie comprobó nada, o sea, lo que iba diciendo anotaban y ya, así es, listo. Claro. No O sacaron ni sea, la a cuenta. mí es que me parece que una pesadilla absolutamente de proporciones. Felicinda, tu hermana y tú siempre se llevaron mal. No, nosotros no nos llevábamos mal. ¿Qué pasó? Ella, después que falleció mi papá, ella se metió en la droga. Se metió en la droga y ahí conoció a una persona y ahí empezó a hacer cosas que no debía. A estafar, a robar. Exactamente. Y después de este proceso, de los 3 días en la cárcel, ¿tuviste oportunidad de conversar con ella, de hablar con ella, de pedirle explicaciones de por qué te había hecho esto? No, nunca más hablé con ella. Sí tenía la intención de verla y pegarle. Muy enojado. ¿Y ella pagó por esto o quedó libre de absolutamente todo? Sí, ella pagó 41 días de prisión. Lo que el fiscal que me dijo a mí que ella que usurpación de nombre no era grave. ¿No es grave? Claro, porque yo le dije, yo siempre esperé, siempre viajé a Illapel todos los meses para que ella fuera condenada y que pagara, pero no así tan poco tiempo. Le dieron 41 días. 41 días. Y yo fui, hablé con el fiscal y me dijo que como usurpación de nombre no era grave, por eso le dieron 41 días. Pero Felicinda, durante los 3 días que tú estuviste en prisión, que te llevaron de un lugar a otro, ¿había alguien tratando de ubicar a tu hermana para que fuera a explicar todo esto? ¿O no hubo tiempo? ¿Ella estaba desaparecida? Ella estaba desaparecida. Ok. No se sabía nada de ella. ¿Y ella no trató de contactarse con tu mamá, con tu hermano, para explicar esta situación? No, nada. Nada. ¿Tú sabes en qué está ella ahora? No tengo idea de ella, no sé de su vida. ¿No? ¿Cuál fue el último contacto que tuviste? La última vez que yo la vi fue al año siguiente, me la encontré en Juzgado.
¿Ya? Y esta no sé qué trámite estaría haciendo y yo le iba a pegar. Y la guardia, como ya me conocía, me dice que mejor me vaya a dar una vuelta, que me relaje, porque iba a ser peor. Y es cierto que cuando tú tomas la decisión de demandar al Estado por este proceso y por esto que viviste cuando tú eras completamente inocente, finalmente se da la sentencia a tu favor, se te paga una buena cantidad de plata, un monto en efectivo, y el abogado de tu hermana te llama para solicitar parte de esa plata. ¿En serio? No fue así. Ella, como yo no tenía contacto con ella y la familia tampoco, ella se contacta con mi hija por Facebook. ¿Ya? Y le pide mi número de teléfono para hablar conmigo. Y le dice que yo no tenía idea que ya había salido la sentencia a mi favor todavía. Entonces, ella ya lo sabía porque ella tenía un abogado que el abogado le informaba de todo. ¿Ya? Y el abogado le había dicho que yo había ganado el juicio y que me habían pagado. Pero eso fue mentira. No me habían pagado. Y ella llama a mi hija y le dice que quería hablar conmigo, que yo tenía que darle plata porque si no ella iba a hablar, ¿qué? Iba a ir a juzgado y iba a decir que yo le había dicho que usara mi nombre. ¿Te amenazó con ¿No eso? te puedo creer? Sí. No lo puedo creer. ¿Y en qué quedó esa situación? No, pues yo le dije a mi hija que la bloqueara nomás. Ya. Que la bloqueara, que bloqueara todos los contactos que tenía para que no hubiera más problemas. ¿Y esa amenaza se concretó? No, porque yo hablé con el abogado y el abogado me dice que tenía que estar tranquila porque ella ya había hecho una declaración. Ya, la que claro. fue firmada por ella en investigaciones donde ella reconoció el error que había cometido. Felicinda, ¿ella alguna vez te pidió perdón? No, Nunca. nunca. No, claro. Qué terrible, ¿eh? Felicinda, perdona. Bueno, afortunadamente la gendarme te creyó, o sea, claramente te debe haber visto súper afectada, y se contactó con la abogada finalmente que te defiende, y ahí lograron coordinar exactamente paso a paso lo que había que hacer para que tú salieras lo más pronto posible. Pese a aquello, tú estuviste 3 días encarcelada. ¿Cómo fue tu relación con las reclusas? ¿Te preguntaron por qué estás acá? ¿Tú no sabías qué decir? ¿Cómo fue eso? Sí, acá en la cárcel de mujeres estuve con 4 personas. ¿Ya? Y ellas me preguntaron, bueno, me vieron y había una española que llegó ese mismo día y me dice que tengo que estar tranquila, que me decía que se veía que yo no era así, que me quedara tranquila, que yo iba a quedar en libertad. Pero yo solamente lloraba, lloraba, lo único que hacía era llorar. Además que tú fuiste al cuartel de la Policía de Investigaciones a hacer la denuncia como víctima, terminas encarcelada y sobre todo con tus 2 hijos, que en aquella época eran los 2 menores de edad, eran chiquititos. Me imagino que para ellos debe haber sido súper fuerte la imagen. Sí, sobre todo para mi hijo menor, porque al pasar los días mi hijo no salía a la calle. Pero obvio, claro. Mi hijo no veía Carabineros. Pobrecito. Él arrancaba. Claro. Él me veía, salíamos a la calle y él me veía Carabineros y me daba la mano y me decía, mamá, corramos. Yo pensaba que te podían detener de nuevo, Sí. justamente. Sí. Yo a él lo tuve en psiquiatra 3 años. No te puedo creer. 3 años estuvimos en psiquiatra. Con medicamentos, para poder dormir. Porque yo no dormía. O sea, es lo mismo que si yo me tocara viajar, a mí me da miedo. Me da miedo porque a mí el abogado me dijo que ella va a ser mi cruz hasta la muerte. O sea, ella lo puede volver a hacer. Claro. Y el miedo mío es que vuelva a pasar lo mismo porque la justicia no hace lo que tiene que hacer. Felicinda, tu historia es tremenda. La verdad es que uno ve a una mujer que está todavía con el dolor ahí vivo, tus lágrimas son testimonio de aquello. Y que nunca le hayan pedido el carnet, que eso se pueda volver a repetir, es algo que no se puede aceptar. O sea, de verdad aquí el sistema tiene que pegarse una revisión para evitar que personas inocentes terminen en la cárcel. Siempre se dice que no todos los culpables están en la cárcel, pero que no todos los que están en la cárcel también son culpables. Y hay casos puntuales como el tuyo que de verdad ameritan una revisión exhaustiva.